Y ahora, aquí es un no parar. Damos paso a Pedro Sebastián. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por venir hoy aquí a vernos. Gracias a la organización también por la oportunidad que me dan de hacer el ridículo delante de tanta gente. Incluso con el bonus de hacerlo en streaming, que no lo había hecho nunca. Así que perfecto. Hoy es un día maravilloso para mí. Venga, bueno, ha habido la propia organización ha tenido que cambiar el evento y yo también he tenido que cambiar muchas cosas de la presentación. En este caso creo que para bien, porque bueno, John ha hecho una introducción muy buena hablando de complejidad, que es una de las cosas que voy a hablar yo. Cuando he visto la slide esa de Buca me he echado a temblar porque es súper antigua y ha servido para justificar muchas cosas lamentables, pero luego cuando ha desarrollado el tema de la complejidad y luego cuando he visto DevOps en una de sus slides me ha parecido maravilloso. Thank you, John. Y otra cosa que le tengo que agradecer es que probablemente sus slides sean más feas que las mías, así que ahí también voy ganando, ¿vale? Así que... Thank you, John. Again. Venga, pues vamos con ello. He puesto lo de la gastronomía porque a mí me gusta, no sé si se nota, me gusta mucho comer y me gusta comer bien y me fascina la alta cocina y la capacidad que tiene para crear, para innovar, para adaptarse, para lanzar propuestas que, bueno, unas veces gustarán más y otras gustarán menos, pero es un mundo muy complejo y del que se puede aprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo he puesto un poco como hilo conductor para iros introduciendo el tema de la complejidad, concretamente del CPS, del Complex Problem Solving, que es de lo que quería introduciros hoy. Hoy haremos una introducción, por supuesto, no voy a dar un curso ni muchísimo menos, pero sí que una pequeña introducción. Y luego de la parte de DevOps también como un lazo técnico que necesitamos tener con nuestros proyectos, ¿vale? Entonces, buscando referentes en el mundo de la gastronomía, el que se me ocurría era el de los hermanos Roca. No sé si conocéis a los hermanos Roca. Sí, mucha gente sí. Una pista, no son estos hermanos Roca, ¿vale? Estos no, son estos, ¿vale? Son estos hermanos Roca, ¿vale? El alma creativa y los propietarios del celler de Can Roca, ¿no? Que bueno, por si alguno habéis tenido la suerte de estar allí, pues ya lo conoceréis y lo habréis disfrutado y seguro que, bueno, no sé cómo habrá sido la experiencia, luego si queréis me la contáis. Yo no he ido porque no es fácil ir, lista de espera y luego aparte es una pasta y encontrar el momento de tener ese dinero para hacer esta inversión, pues no es tampoco fácil, ¿no? Pero bueno, es un sitio que merece mucho la pena. Bueno, algunos datos, ¿no? Llevan casi 40 años en esto. Con este restaurante es una referencia a nivel mundial, premios, cocineros del año, bueno, mucha presencia en medios también, ¿no? Han creado también espacios de innovación, tienen un montón de negocios, ¿vale? Se dedican, cubren por lo menos todo el espectro en el restaurante porque cubren la cocina, cubren la parte de bebidas, digamos, de vinos y todo esto, y la parte de la confitería también, entre los tres hermanos. Luego, evidentemente, tienen un equipo y hacen un montón de cosas. Pero vamos, para mí son un referente en cuanto a organización, en cuanto a creatividad y en cuanto a éxito, ¿no? Entonces, esta gente, para mí, a mí me resultan muy ilustrativos de lo que os quería contar hoy, porque cuando tú dices innovación en la cocina, tú probablemente estás pensando en este tipo de cosas, ¿no? En platos raros, texturas raras y este tipo de cosas, ¿no? Pero, y probablemente estás pensando menos en
estos artilugios. Pues esos artilugios y otros muchos también los han desarrollado ellos. ¿Vale? Pues para hacer sus texturas, para trabajar con nitrógeno, para hacer esferificaciones y todas esas historias, no se han ido a un laboratorio y les han pedido que se lo haga, sino que han sido ellos los que han desarrollado las máquinas, ¿vale? Las herramientas para hacerlo. O sea, innovación aplicada, herramientas, todo muy innovador y todo muy moderno. Todo, sí. Bueno, ella es un poco la madre de todo. Bueno, un poco no, es la madre, ¿vale? Es la madre. Bueno, no sé si la conocéis, Montserrat Fontané es la madre de los 3 hermanos Roca. Este es el logo del restaurante que ellos tienen, donde nace todo esto, y por eso me parecía una buena idea hablar de este caso para contaros cómo han ido evolucionando desde, bueno, un pequeño restaurante de cocina más o menos tradicional, más o menos, bueno, del día a día, a un restaurante de alta cocina que es referente mundial en innovación y en creatividad. Y no se trata de enfrentar dos conceptos, se trata de que veamos cómo pasamos de uno tradicional a uno de innovación, ¿vale? Cómo le vamos incorporando elementos y vamos consiguiendo separarnos, bueno, evolucionar el concepto, ¿vale? Aunque ella siga aquí, ¿vale? Pero el concepto de alta cocina sí ha evolucionado a partir de aquí, porque ellos empezaron trabajando aquí, ¿vale? Aparte luego, bueno, pues con su formación y con sus historias, ¿vale? Para evitar que alguien diga, oye, no, es que tú, claro, nos estás contando esto, pero tú no has evolucionado, tú no has cambiado, tú no has ido adquiriendo nuevos hábitos. Pues bueno, pues he traído esto, me da muchísima vergüenza hablar de mí. De hecho, todavía no he dicho ni que trabajo en Accenture, ni que llevo varios equipos y varios clientes y que trabajo con muchísimos proveedores y que hago muchos controles y muchos proyectos y, en fin, hay que hacer muchísimas cosas, pero por eso, porque no me gusta mucho esta historia, ¿vale? Aparte no he escrito un libro, pero igual un día tenía que hacerlo. Entonces, yo he ido pasando, todo esto no son etapas que pasas y las dejas atrás, sino áreas de conocimiento que vas incorporando, que vas atrayendo hacia ti y al final nos encontramos pues, con el perfil que tengo actualmente, que tampoco se va a quedar así quieto, porque llevamos ya unos años con el tema de la inteligencia artificial y desde hace un par de años pues, he incorporado este tema de Complex Problem Solving porque me parece que aplica muy bien. Y en agilidad, yo tampoco soy un puro de la tribu agilista, o sea, yo ya os digo, siempre he ido buscando nuevos saberes y nuevas áreas de conocimiento, pero hasta el año 2009 todo mi conocimiento y toda mi actividad era dentro de un esquema waterfall. A partir de ahí yo empecé a conocerlo, me empezó a interesar, me empecé a meter en este tema y bueno, pues desde entonces intento, porque no siempre se consigue y es difícil aplicarlo muchas veces, ahí también estoy de acuerdo contigo, John, it's hard to apply, ¿no? No solo el concepto. Entonces, lo he ido aplicando a todo mi ciclo profesional. Pero os decía que me gusta mucho el tema de complejidad y seguramente es algo que subyace en el tema de agilidad, cómo nos adaptamos, pero yo creo que, bueno, igual alguien sí, no quiero ir de pionero tampoco, pero seguramente no se había puesto de manifiesto la unión que hay entre el CPS, el Complex Problem Solving, y la agilidad, ¿no? Y eso es lo que yo os quería traer hoy aquí. Esta unión o esta cercanía que tiene Complex Problem Solving con la agilidad, ¿vale? Esto es como las indirectas de Gila, ¿no? No sé si veis por dónde voy. Alguien ha matado a alguien, ¿vale? No, yo no le voy a decir a nadie que hace las cosas bien o mal, ¿vale? Ni por dónde tiene que tirar o no. Yo simplemente
me gustaría abrir el camino y mostrároslo para que lo veáis por si os interesa, porque yo creo que es interesante, que es una buena manera de evolucionar y de crecer, pero no os voy a decir por dónde tiene que ir. Para mí es un buen aliado, es que no quiero decir complemento porque parece que es un añadido, ¿no? Pero es un buen campo para incorporar a vuestro conocimiento o por el que interesaros, que igual tampoco tenéis que tener una profundidad bestial, ¿vale? Entonces, esto me gusta mucho, lo de todos los modelos están equivocados, ¿no? ¿Quién no ha oído eso de la vaca esférica? ¿Vale? Supongamos que la vaca es esférica, ¿vale? Bueno, la vaca no es esférica, es una abstracción. Pues esto es algo parecido. El modelo Scrum, el modelo Safe, el modelo Kanban son abstracciones que dejan muchísimas cosas fuera, que están bien para empezar a trabajar o para tener una idea de por dónde empiezo o cómo sigo una pequeña receta, ¿vale? Pero necesito algo más, ¿vale? Necesito complementarlo, ¿vale? Pues ahí es donde creo que las dos ideas que os traigo hoy, lo he estado pensando porque cuando preparas no sé si os pasa a vosotros, cuando preparas una charla de este tipo, a medida que se va acercando el día te van rebotando más las ideas en la cabeza y vas encontrando pues conexiones que antes no habías buscado, pero sí que he encontrado dos que me han resultado interesantes, ¿no? Porque el CPS es como una conexión hacia arriba, ¿no? Hacia la parte más de estrategia, cómo reaccionan las personas, cómo nos relacionamos con el negocio, todo ese contexto de factores interactuando a la vez. Y la parte de DevOps es más hacia abajo, más relacionada con lo técnico, con lo... sí, con el ciclo de vida, con la entrega, con el software, con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es buena metáfora, ¿no? El unir la agilidad, darle sitio hacia arriba con la parte de CPS y hacia abajo con la parte de DevOps. No entendiendo lo de arriba y abajo como más mejor o peor, sino la parte de abajo como más pegada a la técnica y la parte de arriba más a la estrategia. ¿Vale? Venga, pregunta dura, esto igual me lleva alguna tarjeta roja. No importa porque yo creo que tengo bonus, si termino antes del café, yo creo que me vais a dar muchas tarjetas blancas. ¿Vale? ¿Es la agilidad el mecanismo idóneo? Vale, spoiler. Yo creo que sí. ¿Vale? Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que tenemos una realidad compleja. Aquí no me voy a parar mucho porque ya lo ha contado antes John y seguro que lo ha hecho mejor de lo que lo voy a hacer yo, ¿no? Aquí hay muchísimas cosas, muchísimos factores que se mueven a la vez y cada uno con su propia dinámica, ¿vale? Con lo cual vamos a generar una complejidad porque no vamos a ser capaces de prever ningún movimiento ni sus consecuencias, ¿vale? Ahora lo estamos viendo con la IA. Hay gente que dice que va a ser la revolución y la bomba, que seguramente sí, y hay gente que dice que no pasa nada porque tal, que seguramente también, ¿no? Vamos a ver un poco cómo vamos pasando de una a otra. Pero eso es la complejidad, ¿vale? Aquí también, enlazando con la presentación de John, él hablaba de eso, de hace 25 años, fijaros lo diferente que era el mundo hace 25 años, ¿no? En España teníamos bipartidismo, aunque bueno, ahora mejor no hablar de política. Pero bueno, un Bitcoin no llegaba a $1. Netflix llevaba un ratito, gracias, un ratito funcionando, 3 años de nada. Android también, era un bebé prácticamente. Existía Kodak. O sea, pues igual hay gente en la sala que no se acuerda de lo que era Kodak. O sea, fijaros de lo que estamos hablando. Pues en este tiempo, para mí, la situación social y económica y mundial se ha ido haciendo cada vez más compleja, con un montón de
nuevas de innovaciones, de descubrimientos, de lanzamientos cada vez más complejos que han ido haciendo que más factores interactúen. Es que ahora una bombilla se conecta a Internet, ¿vale? Entonces, es una realidad muy compleja. A mí aunque se vea un poco así, me gustó mucho, que también lo ha sacado John. John, la verdad que no estábamos alineados, pero nos ha quedado muy bien. Este cuadro se parece mucho. A mí me gusta más que en realidad es el modelo de Snowden. Son los 4 dominios que tenemos de simple, complicado, complejo y caos, ¿vale? Y en el medio el desorden, que es cuando no sabes en qué dominio estás, pues para moverte a uno de ellos estás en el desorden, ¿vale? Bueno, los 2 primeros, pues muy sencillos, simple, pues con cualquier receta o un conocimiento muy básico. El complicado se suele confundir mucho con el complejo, porque al final hay un matiz diferencial que es importante. O sea, probablemente el lenguaje nos traiciona, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de complejo y de complicado en un lenguaje natural como palabras sinónimas, pero para esta clasificación no lo son, porque complicado es algo que es previsible, que seguramente necesitamos un conocimiento experto para llevarlo a cabo, pero que se puede hacer, que se ha hecho antes, ¿vale? Pues aquí está la consultoría, aquí están los servicios profesionales de todo tipo, no sé, un fontanero, un electricista, ese tipo de cosas están ahí, porque se han hecho antes, ¿vale? Aquí están las cosas que o no se han hecho antes, o no se han hecho en este contexto, o no se han hecho con tantos factores impactando a la vez. Y aquí este es el dominio del Complex Problem Solving, ¿vale? Me imagino que el modelo este de Snowden lo habéis visto. No quiero perder la ocasión delante de tanta gente de decir cómo se dice Kinevin. Que esto es una cosa que también mola mucho, porque tú lo ves y dices Cinefin, ¿no? Pues no. Pues se dice así porque es una palabra en gaélico que significa hábitat o ecosistema. Bueno, a mí esas cosas... la gente que trabaja habitualmente conmigo también está un poco hasta el gorro de que diga que esto es un ecosistema, ¿no? Porque lo utilizo muchas veces y es que me parece que es así, ¿vale? Entonces, entrando ya en la parte más de CPS, la agilidad hemos dicho que opera en entornos complejos. Entonces, una mecánica muy fácil que nos da Snowden para trabajar en este tipo, para resolver este tipo de entornos es el Proof, Sense and Respond, ¿vale? Experimentar, detectar y responder, ¿vale? Experimentamos cómo interactúa el entorno con nosotros, ¿vale? A través de pequeños experimentos, de pequeñas pruebas, de ir avanzando despacio a ver qué va pasando. Detectamos qué reacción hemos provocado, qué interacción tenemos, qué ha pasado, ¿vale? Recogemos esa respuesta, ¿vale? Y a partir de ahí preparamos los siguientes pasos. Esto también es muy de Agile, esto del iterativo, ¿vale? Bueno, yo creo que esto es muy sencillo. Como he dicho, esto es una introducción y aquí ya hablaremos por los pasillos si queréis. No sé si va a dar tiempo a alguna preguntilla, ¿vale? He traído simplemente para conocerlo, no son todas, ni simplemente para que veáis un poco de qué va el tema. Áreas de conocimiento que toca Complex Problem Solving, pues pensar en sistemas siempre, esto es básico. Cuanto más grande sea la visión, más fácil es que veamos todo lo que interviene. Las personas, pero no en las personas esta cosa de, bueno, foco en las personas y tal. Sí, pero entendiendo cómo son las relaciones entre las personas, cómo funciona la psicología, cómo funcionan los sesgos, cómo funciona el comportamiento, ¿vale?
La parte de Business Acumen, esto también es muy inglés y muy pijo y tal, pero la idea no es que sepamos de todo el negocio, pero sí que sepamos que, oye, hay una parte de marketing que tenemos que conocer qué hacen. Por cierto, ¿qué hace marketing? No, es coña. Que tenemos que conocer qué hacen, tenemos que saber un poco en qué nos pueden ayudar o cómo podemos interactuar o qué problemas tienen ellos, el área financiera, ¿vale? El área del negocio. Todo esto son inputs que nosotros tenemos para llevar a cabo este complex problem solving, ¿vale? Y la estrategia, que también se ha hablado aquí, Paulo ha hablado en su intervención, la estrategia a nivel corporativo, la estrategia de la empresa, de qué va a pasar, cómo vamos a resolver esto, dónde queremos estar, hacia dónde queremos ir, ¿vale? Esto es básico para posicionarnos y resolver los problemas complejos. No tienen una única respuesta, digamos, ¿no? Son respuestas que vamos dando y vamos preparando en función, pues, de todos estos factores. Vale, y luego las herramientas, pues igual, muy rápidamente, porque muchas de ellas las conocéis, ¿no? Lo del diagrama de la espina de pescado, lo de CatWow, el mapa de empatía, en fin, análisis de problemas, todo este tipo de cosas. Esto es muy estándar, pero la idea es que no nos cerramos a una de ellas y con esto vamos hasta el final. Igual en un contexto concreto hay que utilizar 3. Una para hacer el análisis, otra para hacer el diseño y otra para iterar después. O sea, que no es una cosa que sea, pues yo voy con esta hasta el final, ¿no? Pues cada una nos ayudará una cosa, ¿no? Pues para hacer la parte de personas, pues a lo mejor ayuda más el mapa de empatía que un diagrama de Ishikawa. Cada uno la que vea que se puede elegir, ¿vale? La idea es entender el contexto, ¿vale? Entender el contexto en el que estamos operando, entender el problema o los retos a los que nos enfrentamos y a partir de ahí ir abriendo caminos porque, como hemos dicho, no hay una solución, ¿vale? Hay un camino que podemos ir siguiendo y que podemos ir corrigiendo en función del resultado que tenemos, ¿vale? Aquí yo añadiría el no tener miedo a equivocarse, ¿vale? Venga, pues la segunda propuesta que os traigo, que esto a más de uno, a lo mejor aquí no, pero a más de uno le provoca urticaria, ¿no? Cuando empezamos a hablar de temas técnicos, no me extraña. Si vemos diagramas de herramientas como estos que vemos aquí arriba, pues es para tirarse del barco. Pero la idea no es saber de herramientas, ¿vale? La idea es saber qué hacen esas herramientas, qué aportan. Hoy en día yo también estoy bastante molesto. De hecho, yo prácticamente no puedo ir a un evento de DevOps sin que el 90% de las charlas sean de configuraciones, de Kubernetes, de Docker, de estadísticas de no sé qué, de cómo se lee un log y de un montón de cosas súper técnicas, que está muy bien, que tiene que ser así, pero no el 90%, porque DevOps es otra cosa. DevOps abarca todo el ciclo de vida, ¿vale? DevOps necesita esto porque está muy pegado a la actividad técnica, muy pegado al ciclo de vida, pero el core de DevOps se enfoca en esto, ¿vale? Se enfoca en el flujo de trabajo, en tener un proceso que fluya, que vaya ligero, ¿vale? En esto es muy, muy, muy similar a Lean, al Just in Time, al Toyota Production System, todo este tipo de cosas, ¿vale? Flujo de trabajo. Luego la parte de entrega continua, que también era algo que se ha comentado antes, John. Yo creo que no lo estamos haciendo bien si continuamente no estamos entregando algo, ¿vale? Y entrega breve y rápido para poder tener feedback, para poder agilizar o el proceso o el producto o las dos cosas o el equipo o lo que toque, ¿vale? Y el feedback continuo, bueno, casi consecuencia de lo anterior, ¿no? O sea, si somos capaces de tener un flujo de trabajo fluido, una entrega continua, vamos a ser capaces de tener un feedback rápido que nos va a... Hago así porque para mí el feedback siempre es como hacia atrás,
¿vale? No es hacia adelante, es, oye, ¿tú qué me has entregado? ¿Vale? Y como hay distintas etapas en ese ciclo de vida, de entregas, en ese ciclo de vida, pues vamos a ir teniendo feedback sobre cómo fue la entrega. Hemos hecho un despliegue, ¿cómo ha sido el despliegue? Hemos puesto algo en producción y se lo hemos dado al cliente, ¿cuál es la reacción del cliente? ¿Vale? Feedback continuo para mejorarlo todo, ¿vale? No feedback solo del cliente hacia el producto, feedback del proceso, de las herramientas, del equipo, de todo en general, ¿vale? Y, bueno, no sé, ¿cómo vamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Vale, como estamos cerca del café, yo voy así terminando, ¿vale? Y no me enrollo mucho. Venga, pues todo esto que os he contado, esta slide me gusta mucho ponerla, porque esto siempre yo cuento cosas que yo he visto o valoraciones o ideas que yo tengo, ¿vale? Es mi experiencia, no es una verdad universal. O sea que, bueno, pues igual hay cosas que veis aquí que decís, joder, pues esto yo lo he probado y no me funciona. Pues, oye, pues si no te funciona o no estás en el contexto adecuado, pues búscate otra cosa, no hay ningún problema, ¿vale? No tenéis por qué creerme, la mayoría de vosotros no me conocéis de nada y esto que puedo estar contando aquí puede ser un rollo patatero. Ahora me lo decís con lo del feedback, que por cierto, muy bien lo del rojo y tal, pero a mí me falta finura, así que si alguno se acerca y me dice, oye, pues me ha parecido un tostón por esto, pues genial, salimos fuera, nos pegamos y lo que sea, ¿vale? Si tenéis huevos. Venga, y la última. Encontrar vuestra solución, ¿vale? O sea, experimentad. Yo aquí os traigo un planteamiento que no está personalizado, que no vale para todo ni para todos los casos. Así que buscar vuestra solución, buscar el ajuste, buscar cómo se encaja y tirar para adelante con ello. Y nada más. Muchas gracias a todos. Venga, tenemos 3 minutitos escasos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechad. Respecto a la finura del feedback, venga. No te preocupes. Habrá feedback, habrá formulario. Me voy saliendo fuera y lo voy esperando. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no tiene Agile, the manifesto de Agile en your timeline, your línea de tiempo? Porque realmente, because my first contact with Agile was not with the manifesto, but with experience, Agile in practice, a full development system. So I found the Agile Manifesto after all of these experiences, all of these practices in BDD and these kind of things, you know. And then I read the manifesto and say, this is the root of everything. Yeah. Pero no. O sea, tampoco de hecho, es el paso más importante, porque había puesto como una frontera, ¿no? De todo esto lo hice en Waterfall y a partir de aquí ya, en serio, no es cachondeo, suena un poco así, mi vida cambió y empezamos a trabajar de otra manera. Venga, ¿vale? Las 11 en punto, momento para hacer parada, pero tenemos que sacar las tarjetitas. Espera, me doy la vuelta. Hazte un selfie. Me doy la vuelta para no ver a los... ¡Ey! Bien, muy blanco. Alguna roja, pero oye, bien, ¿eh? Not bad. Okay. Venga, pues entonces Gracias. tenemos una parada. Gracias.